Hay tres cosas necesarias para que algo sea una ordenanza. Primeramente, es algo que tiene que ser enseñado por Jesús. Número 1, enseñado por Jesús. Número 2, tiene que ser practicado por los apóstoles en el libro de Hechos. ¿Cuál es número 2? Practicado por los apóstoles. Y número 3, tiene que ser enseñada o explicada en los epístolas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los 3 requisitos para formar una ordenanza? Número 1, instituida por Jesús en los evangelios. Número 2, practicado por los apóstoles en el libro de Hechos. Número 3, explicado en las epístolas. 3 requisitos para tener una ordenanza. Y podemos ver que el bautismo en agua es algo que Jesús instituyó o ordenó. También leyendo el libro de Hechos, podemos ver que es algo practicada por el medio de la iglesia primitiva. Y cuando estudiamos las epístolas, podemos encontrar la explicación del bautismo. ¿Qué es el bautismo en agua? Juntamente igual con la Santa Cena. La Santa Cena es algo que Jesucristo estableció, ¿verdad? En los evangelios. En el libro de Hechos podemos ver la iglesia primitiva tomando la Santa Comunión, y también en las epístolas estaba explicada la Santa Comunión. Por eso las dos cosas son ordenanzas en la iglesia hoy en día. ¿Okay? Pero como un ejemplo de algo que no es una ordenanza, es el lavamiento de pies. Y sabemos que un día Jesús lavó los pies de los 12 discípulos, ¿recuerdas? Jesús dijo que estoy dejando un ejemplo para ustedes. Pero nunca en el libro de Hechos podemos ver la iglesia primitiva lavando los pies uno del otro. Cuando estudiamos las epístolas, nunca podemos ver ningún lugar donde está explicada el hecho que tenemos que lavar los pies uno del otro. Porque cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles, estaba dejando un ejemplo de ellos de qué? De servicio, de humildad. Y dijo, estoy siendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo soy su Señor y su amo, y si yo puedo bajar a mis rodillas al suelo y lavar los pies de mis discípulos, pues ustedes también deben de aprender de mi ejemplo. Que sean humildes, que sean serviciales. Amén. No es una ordenanza en la iglesia porque nunca fue practicada en la iglesia y nunca fue explicada en los epístolas. Pero hay unas iglesias que practican el lavamiento de pies. Anuncian en el boletín que en 3 semanas ya vamos a lavar los pies uno del otro. ¿Y cómo crees que llegan la gente? Con las uñas bien cortadas, con las calcetinas nuevas. Cuando quita la calcetina, el perfume, ¿no? Que salga. Y dices, desmayando ahí. Y decimos, pues caray, son más limpios que míos. Pero en aquellos días, cuando alguien caminaba en el desierto, en la tierra, con el mugre entre los dedos, la carnita ahí. Y cuando alguien llegó y lavaba los pies, era como asco, ¿no? Como, bueno. Pero hoy en día la iglesia trata de practicar eso cuando no es una ordenanza. Jesús quiere enseñar que sea, si yo soy el mero y puedo doblar rodilla, ustedes también deben de doblar rodilla y servir uno al otro. No hay nadie mayor que el otro. Todos somos siervos de Dios. No hay nadie que no puede lavar pies, juntar basura, lavar una taza, limpiar la alfombra. No hay nada que decimos, ese trabajo es muy bajo de mí. No, todos tenemos que tener un corazón de siervo, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y si tú llegas a un punto cuando tú dices, ese trabajo es muy bajo mi nivel, wow, tú debes de dejar su puesto porque no calificas. ¿Okay? Aún pastores. En Hechos capítulo 2, el primer sermón que Pedro predicó, qué bonito, porque Pedro era un pescador. Y Jesús dijo a Pedro, sígueme. ¿Y qué dijo Jesús? Sígueme y qué. Y te haré pescador de qué? De hombres. Y lo que es muy interesante es que cuando Pedro predicó su primer sermón, la primera vez que Pedro predicó, la primera vez que Pedro tiró la red, ¿cuántas almas ganó? ¿Recuerdas? 3,000.
En su primer mensaje. Qué interesante, ¿no? Jesús estaba obrando fuertemente en su vida. Y cuando Pedro tiró la red y recogió, llegó 3,000 almas en su primer tiro. Pero mira lo que pasó. Porque Pedro, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 creyentes esperando en un cuarto en oración, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y la gente dijeron, qué locura, están bien borrachos, ¿no? En la mañana hablando muy raro en otras lenguas. Y dijo Pedro, no están borrachos, es muy temprano en la mañana, man. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y Pedro comenzó a predicar a Jesucristo y dijo, ustedes son culpables porque ustedes crucificaron el Mesías, pero Dios escogió el Mesías, ¿verdad? Y ellos fueron cortados al corazón, la palabra llegó bien en adentro. Muy bonito cuando el Espíritu Santo está trayendo convicción a nuestras vidas. Por eso muchas veces nada más enseñamos la palabra de Dios y oramos que sea Dios trayendo convicción a nosotros. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para instruir, para corregir. ¿Qué dice? Para redarguir. La palabra es útil para tratar con nuestras vidas, para que el hombre de Dios sea maduro, preparado para servir al Señor. Amén. ¿Cuánto de la Biblia es inspirada? Toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es útil para que el hombre de Dios sea maduro, ¿verdad? Preparado para servir al Señor. Pero fíjate, el sermón 37 hasta 42, por favor. No hay nadie atrás para leer, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? Déjame hacerlo. Pues mi garganta está muy lastimada. ¿Listos? Dice, al oír esto, ¿qué dice? De corazón. Otra palabra, el Espíritu está dando convicción. Muy bonito porque cuando llegó en el jardín para agarrar a Jesús, Pedro sacó una espada, ¿recuerdas? ¿Y qué hizo con la espada? ¡Wacha! Y cayó. Y Jesús dio, Pedrito, Jesús tiene que levantarlo y ponerlo otra vez. Y dijo, Pedro, no sabes lo que hace. Pero cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo, él sacó la palabra de Dios y estaba cortando corazones, man, no orejas. Estaba cortando corazones, ¡boom! Y todo estaba como, ¡ah! Porque el Espíritu Santo estaba usando Pedro para tratar con las vidas de las personas, no con la espada, sino con la palabra de Dios que es más filoso. Y Pedro predicó la palabra y fueron cortados de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros. ¿Cuántos? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, eso incluye tú y yo, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios llamaré. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron ellos? Y perseveraban en la doctrina, la enseñanza y de los apóstoles y en comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí es un modelo para la iglesia primitiva. Predicó la palabra, la gente fueron con la convicción de Dios, arrepintieron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? En comunión uno con el otro. Muchos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia porque tengo internet. Puedo ir a cualquier iglesia por vía internet. No, hermanos, tenemos que tener comunión uno con el otro. Tenemos que congregar. Cada individuo tiene que tener una iglesia donde tú estás congregando. Dice la palabra que no debemos de dejarnos de congregar como algunos ya tienen por
Costumbre. En otras palabras, hay varios hermanos que ya están acostumbrados de faltar. Porque en el principio está fiel al Señor, fiel a los servicios, pero uno ya comienza a faltar. Y la siguiente semana comienzas a faltar. Y dices, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? No, que estoy ocupado, que el trabajo, que los quehaceres de la vida, el afán de la vida, los problemas, las persecuciones, la vida diaria. Y comienza a faltar, pero el problema es cuando uno comienza a faltar, ¿cuál es el problema? Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. Y ahora dice la palabra, no dejarnos de congregar como ya algunos ya están acostumbrados. Ya agarró la costumbre a faltar. Digo en el libro de Hebreos que no debemos de hacer eso, no debes acostumbrarte. Obvio, hay cosas que gente tiene que trabajar. Cuando uno tiene que trabajar y no puede venir, eso es aceptable, eso es notable. Pero tiene que ser algo verdaderamente que tú no tienes opción. Que tú no puedes escoger el día. Si tú puedes arreglar su agenda, arréglalo para que no tenga que faltar de congregar, porque tenemos que continuar en comunión. Cuando tú separas de la congregación, vas a enfriar. Muchos ya sabemos de la historia de los carbones, ¿no? Cuando unos carbones y todos los carbones están juntos, se mantiene caliente el carbón. ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasó cuando quites un carbón y ponga ahí solo? Va a enfriar. Y muchos cristianos ya están enfriando porque no congregan. Comienzan a congregar y después ya pues está cansado, ya tengo dolor de cabeza, ya que uno acostumbra con los paros, no paran los paros. Los paros son, me dijo mi papá, los paros son baratos, mijo. Son una docena por 10 centavos. No me da paros. Su sí sea sí y su no sea no. Pero los paros son chafas y baratos. Ese hombre de palabra. Cuando tú dices, tú haces. Porque muchas veces, sí, cuenta en mí. Y cuando vamos a contar, no están. Como me gusta, como Leo Mesa otra vez, dio un estudio de hombres de espada. Y dijo, de todo el ejército, David numeró ellos. Y era un número grande, pero el número era una, pero los que eran dispuestos para la batalla era otro número. Y Leo compartió un bonito estudio que el ejército es una cosa, pero ¿en quién podemos contar? Que van a estar ahí en su puesto, en su trabajo, en su posición. Muchos dicen, pero no parecen, desparecen. ¿Verdad? Tenemos que ser hombres de guerra, que estamos en nuestro puesto. Que podemos contar, que esos puedo contar, porque cuando están las calientes las cosas, van a estar ahí. Qué bonito, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Doctrina, comunión, partimiento del pan, la santa comunión y las oraciones. Como iglesia estuvieron perseverando en la oración congregacional. Muy importante, hermanos. Nosotros tenemos oración cada, ¿cuánto es? Una vez al mes, una noche de oración. Y ustedes que son participantes de la congregación, ¿dónde estás? Su silla está vacío. Cuando vinimos para clamar al Señor, decimos, ese sí está vacío. Eso sí. No, llega un buen grupo de gente, pero la iglesia tenemos que perseverar en las oraciones congregacional. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero lo que me gusta es que fueron bautizados. ¿Cuántas personas fueron bautizados? Imagina tratando de bautizar 3,000 personas. Una fila de 300, otra fila de 300, otra fila de 300. ¿Cuántas filas de 300? 10 filas de 300, pero ellos hicieron. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos hicieron. Pedro dijo, ¿qué hacemos? Que seas bautizados, porque Jesús nos dijo eso. Y verdaderamente yo soy culpable, y muchas veces como iglesia somos culpables de olvidar, de bautizar los que están nuevos. Por eso en Capilla Cabal, Tijuana y en Pedregales vamos a ser bautizados cada 2 meses. Estaba con Jaime y Mónica en el Rancho Poema, con la junta, con la mesa directiva, y hablamos y decidimos que cada 2 meses los hermanos del Rancho Poema van a venir aquí con nosotros y vamos a tener un servicio que se llama ¿cómo se llama fiesta de agape, algo así? Love Feast.
el agape, algo así. La iglesia primitiva reunieron para repartir pan y tener comunión entre la familia. Y vamos a tener cada 2 meses, vamos a bautizar los de la congregación, los de Rancho Poema que nunca fueron bautizados. Y vamos a tomar la Santa Comunión como congregación. Vamos a servir todos y vamos a hacer un convivio. Cada familia va a traer una comida, ¿ok? Y no vas a olvidar el pastor, ¿ok? Van a traer su comida, ¿ok? Voy a cobrar ofrendas, diezmos de cada plato o algo. Pero vamos a traer comida y bautizarlos y poner mesas y convivir como familia de Dios, que no entramos y salimos, pero comemos, platicamos, conocemos uno a otro con un plato de comida. Jesús siempre gustaba comer, ¿verdad? Él siempre quiere comer con la gente. Él hasta vio Saqueo un árbol y dice: Saqueo, bájate de ahí porque hoy voy a comer en tu casa. Ni esperaba la invitación. Dijo: voy a tu casa hoy. Porque él sabía que en la mesa donde convivimos, ¿no? Ahí sentamos con una buena comida, platicamos y convivimos. Jesús dijo en Apocalipsis: aquí estoy tocando la puerta, ¿verdad? Si alguien abre la puerta, entraré a ellos. ¿Y qué digo? Quiere comer. Yo soy discípulo de él. Pero vamos en Hechos capítulo 8 para ver que la iglesia primitiva practicaba enseguida la ordenanza de Jesús a bautizar los discípulos, que sean bautizados en agua. ¿Listos? Hechos, vamos a leer versículo 9 hasta versículo 12, por favor. Oh, no tiene nadie atrás, ¿verdad? Oh, ya, hermano, ¿me ayudas? Capítulo 8, 9 a 12, please. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y iba engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes, magias, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí dice que un hombre que se llama Felipe era un evangelista y fue a Samaria. Pero cuando llegó a Samaria era un hombre, ¿cómo se llama el hombre que practica la magia? Simón, ¿verdad? Simón tenía toda la gente como fascinados con su brujería, su magia, y diciendo que era un hombre bien grande, ¿no? Un hombre importante, y la gente seguía a él. El poder de Satanás activa en su vida, haciendo señales y prodigios y maravillas y todo. Pero llegó Felipe, y Felipe llegó con la verdad de Dios. Y Felipe llegó también haciendo milagros y maravillas y cosas más grandes, ¿verdad? Y Felipe predicó el evangelio y muchos creyeron, muchos llegaron a Cristo. ¿Y qué hizo Felipe? La primera cosa que él hizo es él bautizó. Hombres y mujeres fueron bautizados en agua. ¿Por qué? Porque Jesús mandó él. Jesús mandó a los apóstoles y él dijo: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando ellos salieron, ¿qué hicieron? Fueron muy fieles a su llamado. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo en agua es muy importante. Yo recuerdo cuando yo estaba nuevo en Cristo y estaba bien entregado al Señor y quería más de Dios en mi vida, y estaba yendo a varias iglesias durante la semana, porque mi iglesia Capilla Calvario no tenía servicios todas las noches. Yo estaba en una iglesia, no recuerdo la denominación, era cerca de mi casa. Entró a la iglesia y dijo: what's up, aquí estoy. ¿Qué haces acá? Aquí estudios. Yo estaba sentado, nuevo creyente. Y yo digo: hermanos, una pregunta. Yo nunca fui bautizado en agua. Y me dijeron ahí en esa denominación que no es importante el bautismo en agua. Tú nada más cuando estás bañando, dices: lávame, Jesús. Con el agua, imagina el agua limpiando tu cuerpo. Yo digo: you're crazy. You're crazy. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la palabra de Dios? No, que 20 años. ¿No has leído la Biblia? Yo digo: cuando tú leas el libro de Hechos,
Man, yo termino leyendo el libro de Hechos y toda la vez está bautizando y bautizando. Y tú me dices que no. ¿Qué cambió? ¿Hay otro libro que las reglas fueron cambiadas? Y yo, no, pues nosotros en nuestra denominación queremos que el bautismo en agua no es tan importante. Yo dije, pues en la palabra de Dios parece que a mí que es muy importante. Porque Jesús dio un mandamiento y los apóstoles cumplieron la palabra. Amén. Y voy a decir lo que pasó al minuto. Ahora, en Hechos capítulo 8, vamos en Hechos, que ya estás ahí. En esta historia, en Hechos 8, hay un hombre que se llama Filipe. Es el mismo, ¿verdad? El mismo evangelista, Filipe. Dios dijo a Filipe en Hechos 8 que dijo, levántate, Filipe, y ir al camino al desierto. Y a veces Dios nos habla y nos dice hacer cosas que no tienen mucho sentir. Es como, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y ir en camino rumbo al desierto. Y él fue caminando por allá y encontró un hombre en su carrito con el techo bajo. No sé cómo estaba, pero how do you say those chariots? Carritos, ¿no? Ok, estaba en eso y estaba leyendo la escritura. Y Felipe acercó a él y dijo, hey, ¿qué estás leyendo? Y dijo, estaba leyendo Isaías 53, donde habla de los sufrimientos del Mesías. Y estaba leyendo la cruz de Calvario y Felipe dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo él, ¿cómo puedo entender si nadie me enseñe? A veces necesitamos personas para enseñarnos la palabra de Dios, porque no sabemos. Y necesita un maestro para enseñarnos las cosas de Dios. Y Felipe subió y mira lo que pasó. Versículo 35 a 38. Por favor, hermano. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mira, hermanos, aquí cuando Felipe comenzó con la escritura que él estaba leyendo, y Felipe comenzó a anunciar el evangelio de Jesús. Pero sabemos que Felipe incluyó el bautismo en agua. Aquí no dice. Pero parte de su evangelio, porque dice aquí que él anunció el evangelio, incluía el bautismo en agua. ¿Cómo sabemos? Porque la pregunta del eunuco, cuando dijo en versículo 36, dice que él preguntó a Felipe y dijo, he aquí, o aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque estaba escuchando a Felipe hablando del evangelio y que es necesario que seas bautizado en agua. Y él dijo, pues ¿qué me impide? ¿Qué dice? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿cuál es el requisito, hermanos? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Okay? ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. Por eso no bautizamos bebés. Porque en la iglesia católica, y yo fui bautizado como bebé, nada más mojaron mis cuernos y mi cola, porque era un diablo. Porque un bebé no puede creer en Cristo. Cuando él dijo, ¿qué me impide? Si crees, si puedes.
Un bebé no puede creer. Pedro dijo, arrepiéntate y ser bautizados. ¿Recuerdas? Un bebé no puede arrepentir porque un bebé no tiene conocimiento del pecado. Tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas cuando reconocemos nuestro pecado, creemos en Jesús con nuestro corazón y recibimos a Jesús y después seamos bautizados. Amén. Y él fue bautizado y no hay ningún requisito porque alguien me dijo, hermano, tengo que tomar un curso o qué tengo que hacer para ser bautizado, qué son los requisitos. No es tan complicado, es como dijo Felipe, si crees con todo su corazón, puedes ser bautizado. ¿Y qué dijo él? Me encanta su respuesta. Dice versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué dice? Y le bautizó. Inmediatamente fue bautizado en agua. Uno no tiene que decir, hermano, quiero ser bautizado, pero yo tengo que esperar. No tiene que esperar. Tiene que hacerlo, tiene que obedecer al Señor inmediatamente. Es un mandato de Jesús. Jesús dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No tiene que esperar, tiene que rápidamente obedecer la palabra de Dios. Cuando nos dicen amén. Hay muchas historias en el libro de Hechos que los apóstoles cumplieron muy bien el mandato de Cristo en sus vidas, bautizando a todos los que creyeron inmediatamente. Una vez dice que un hombre que se llama Cornelio era un gentil, ni era judío. Y estaba en su casa en la oración, estaba un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios y no era ni judío. Y dice, un ángel apareció a Cornelio y dijo, manda a una ciudad pegado al mar por un hombre que se llama Pedro. Él va a decirte lo que tiene que hacer. Inmediatamente él mandó sus siervos con Pedro. Y Pedro estaba en el techo, en oración, esperando la comida, orando al Señor. Y Pedro vio una visión de una sábana descendiendo del cielo con animales que los judíos no comen. Y la voz dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor. Qué contradicción de frase a decir a Dios, no, Señor. Dijo, no, Señor, jamás ha comido algo sucio en toda mi vida. Y otra vez bajó y dijo el Señor, Pedro, levántate, mata y come. Y dijo Pedro, jamás, no, Señor, nunca he comido algo sucio. Prohibido por los judíos. Y la tercera vez que bajó otra vez, dijo Dios a Pedro, levántate, mate y come. Y dijo Pedro, no. Y dijo Dios a Pedro, Pedro, lo que yo he llamado limpio, tú no puedes llamar sucio. Y Pedro estaba pensando, pues, ¿qué quiere decir eso? Y llegó los hombres de Cornelio, estamos buscando Pedro. Pues está en el techo. Y dijo Dios, Pedro, id con ellos. Y Pedro no sabía qué estaba pasando, qué fue la visión y nada. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio, los judíos no entran a la casa de los gentiles porque son sucios. Y no entra. Y cuando Pedro llegó allá, dijo, las sábanas. Dios está diciendo ahora que no puedo llamar a sucio lo que él llamó limpio. Y Pedro entró a la casa por la primera vez en su vida. A la casa de un gentil. Y estaba Cornelio, toda su familia, todos sus vecinos. Cornelio mandó por toda la colonia. Y estaban ahí todos ahí. Y dijo Cornelio, puedo imaginarlo. Dime, ¿qué vas a decir? Y Pedro dijo, pues quién sabe. Todavía no sé por qué vino. Pero después Pedro comenzó a decir, Dios quiere salvar a los gentiles. Y Pedro comenzó a hablar de Jesucristo. Pero antes que terminó, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y los gentiles comenzó a hablar en lenguas. Y Pedro dijo, ¿quién puede qué? Impedir agua para que esos sean bautizados. Y dice, en el mismo instante, toda la gente fueron bautizados. Era tan importante el bautismo de agua que Pedro no quiere ni esperar. Dijo, tenemos que sellar este trato bien. Tráeme agua en el mismo instante. Una vez Pablo estaba en la cárcel y fue golpeado y maltratado. En la noche hubo un terremoto, las cadenas cayeron, ¿recuerdas? El soldado sacó su espada para quitar su propia vida.
porque sabía que era la sentencia de la muerte. Y dijo Pablo, no, espérate, aquí estoy, no ha salido. Y dice que el hombre llevó a Pablo a su casa en la madrugada, sanó sus heridas y Pablo predicó la palabra. Toda su familia llegaron a Cristo y en la madrugada fueron a ser bautizados. En la madrugada. Era tan importante el bautismo que dijeron, let's do it. ¿Cuándo? Right now, en la madrugada. No esperamos. Y bonito porque fueron inmediatamente y fueron bautizados en agua. Y yo recuerdo cuando yo estaba yendo a esta iglesia, que era otra denominación, no era Capilla Calvario, y me dijeron, el bautismo no es tan importante, brother. Tú cuando estás bañando nada más meditar. Yo dije, you're crazy, man. La Biblia nos medita. Y yo una vez estaba con mi familia y estaba yendo a la playa en la tarde. Una experiencia tan increíble que jamás voy a olvidar. Porque yo estaba corriendo a entrar a la troca de mi amigo. Y cuando estaba corriendo a la troca, sentí una voz en mi corazón diciendo, párate, agarra sus shorts y su toalla y su Biblia. Y yo recuerdo parando en el medio del camino, no como, ahorita regreso. Y fue a la casa, agarró mis shorts. Yo pues tal vez voy a nadar, quién sabe, ¿no? No, cierto. No, yo no digo, pero yo digo pues, lo que tú quieres. Pero yo fui a ser bautizado. Y yo recuerdo cuando salió del agua, me dijeron, la cámara, la foto no salió otra vez. Y yo digo, no, mi trato es con Él. Y Dios está haciendo algo en mi vida. Estoy sellando un pacto con Dios hoy. Y no es para una foto. Yo entiendo ahora de foto, ¿no? Que es bonito recuerdo. Pero yo no era interesado en eso. Yo sé que Dios me mandó allá. Dios quería todo que eso sucedió como sucedió. Y yo recuerdo saliendo del agua, caminando con mi familia, diciendo, wow, Dios es real, man. Él quería hacer eso. Él me dio mi casa. Él está planeando todo, porque el hombre me dijo que no, pero Él dijo que sí. Es importante. Y ahora vamos muy rápido para terminar en el libro de Romanos, capítulo 6, para ver lo que el bautismo en agua representa o significa. Ya miramos que número 1 era un mandato de Jesús. Número 2 fue practicado en todo el libro de Hechos. Y ahora en Romanos está explicado. ¿Ya estás ahí? Mira, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo estaba enseñando de la gracia de Dios. Que somos salvos, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? No es algo que tú mereces, es un don de Dios, un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros que creemos en Él. Yo soy salvo no por lo que hago, soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Pero Pablo sabía que hay gente que van a abusar eso. Hay gente que van a decir, si la salvación es por la gracia de Dios, no por lo que yo hago, ya puedo seguir cometiendo fornicación. Ya puedo seguir tomando caguamas. Ya puedo seguir fumando mota. Ya puedo seguir usando cristal. Porque es por la gracia de Dios, no es por lo que yo hago. Y ellos usan la gracia de Dios como una licencia para hacer maldades. Pero la gracia de Dios no es una licencia para hacer maldades. Cuando alguien es salvo por la gracia de Dios, la misma gracia de Dios nos enseña, rechazando la maldad y vivimos por la gloria de Dios. Amén. La gracia de Dios transforma vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas. Cuando yo veo la droga y quiero usarlo, Dios me habló. ¿Qué estás haciendo? Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y tiene que decir, ¿sabe qué? Quite eso de mi vida. La gracia de Dios me salvó. Soy salvo por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios yo no necesito ese. Cuando comenzó a seguir tomando cervezas, y lo mismo. Tomó unos caguamas, pero la convicción de Dios llegó. Esa es la vida pasada. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Yo mismo soltó y digo, ¿sabe qué? La gracia de Dios está obrando en mi vida. La gracia de Dios no me enseña a pecar. La gracia de Dios me enseña a rechazar el pecado.
La gracia de Dios es algo vivo, es algo real. No es una licencia para sacar. Y cuando pecas, como yo recuerdo un borracho, estaba bien borracho. Y me dijo, hey, brother, es por la gracia de Dios. Y yo digo, oh, bro, tú no entiendes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es algo real que transforma a uno. Día por día la gracia de Dios nos da fuerzas a caminar en una manera que glorifica a Dios. Y Pablo sabía que gente iba a tratar de hacer eso. Usar la gracia de Dios. Y por eso dice en versículo 1 de 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, Pablo dijo, ¿no entiende que tú muriste? Cuando Cristo murió, tú muriste. ¿No entiendes que tu vida está escondida en Jesucristo? ¿No sabes que cuando Cristo murió, tú muriste con Él? ¿No sabes que cuando Cristo resucitó, tú resucitaste juntamente con Él? Y después Pablo va a decir, el bautismo en agua es un símbolo de eso. ¿Estás conmigo? En el bautismo de agua, cuando tú, hoy, los que van a ser bautizados, cuando tú bajas del agua, es un símbolo de ¿qué? Que tú estás sepultado. Su hombre viejo quede muerto. Juntamente con Cristo estás sepultado. Las cosas viejas, esta vida ya murió. Qué lástima que hay cristianos viviendo la antigua vida y no están experimentando la vida más abundante que Jesús quiere dar a nosotros. Y después, sepultados, cuando se levantan del agua, es un símbolo de ¿qué? Su nueva vida en Cristo. Las cosas, todas las cosas son hechas nuevas. Y aquí levantamos del agua, soy una nueva criatura. ¿No usas drogas? No, esta vida se acabó juntamente con Cristo. Cuando Él murió, yo murió. Amén. Todos son nuevos. Ahora yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, porque el Espíritu de Jehová está en mí. El Espíritu de Dios está ardiendo en mi vida. Ya no tengo que hacer estas cosas. Pero fíjate cómo está escrito aquí, versículo 2, dice así. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Para que ¿somos qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuál es el fin? Al fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? Pablo ya está dando una explicación. El bautismo en agua es un símbolo de su unión con Cristo en su muerte, su sepultación y su nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el fin? Así también nosotros andemos en nueva vida. Tú y yo, hermanos, que somos cristianos, tenemos una gran responsabilidad a caminar en la nueva vida. Y cuando hacemos cosas de la antigua vida, tenemos que sentir una convicción parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay gente que cometieron fornicación, no estaban casados por la ley civil y andan costando juntos. Y si no hay ninguna convicción en tu vida, es un peligro enorme. Porque ¿dónde está la convicción? Un pastor estaba diciendo, compartiendo, que una muchacha llegó a Cristo, llegó al pastor y dijo, pastor, no sé qué está pasando en mi vida, pero yo estaba lleno de Dios y bien llena del Señor y bien gozándome. Y ahora me siento sucia, me siento como condenada, me siento muy mal.
Y dije, pastor, pues dime algo de su vida. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde vives? Digo, pues yo y mi novio vivimos juntos en tal ciudad. Y digo, estás viviendo con su novio. Pero mi relación con Dios es primero que tú. No quiero perder el gozo del Señor para andar sucia todos los días. Léjate de mí. Él se fue. Ellos siguieron prendiendo una consejería prematrimonial y ya casaron de nuevo. Ya regresaron a los pies del Señor con todo limpio. Qué bonito, ¿no, hermanos? Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en tu vida y sientes la convicción. Pero el que hace pecado y no siente la convicción, tú estás en un peligro. Debemos de sentir la convicción. Ahora, el bautismo en agua fue mandado por Jesús, fue practicado por los apóstoles y fue enseñado en las epístolas. Es una bella experiencia cuando estamos públicamente declarando al mundo mi unión con Cristo, en su vida, su muerte, su sepultación y su resurrección. Amén. ¿Qué es el requisito para ser bautizados? Creer en su corazón, ¿verdad? ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Salvador? Si tú crees en su corazón, puedes ser bautizados. Amén. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por su santa palabra, las instrucciones que tú nos dejaron, la gran comisión, que ir y hacer discípulos. Y tú dijiste cómo, bautizándolos primeramente y enseñándolos todas las cosas que yo os he enseñado a ti. Pasa mis enseñanzas a ellos, pero primeramente bautizarlos, sellar el trato, que ellos vean que sus vidas pertenecen a mí, que ellos entienden desde la comienza de su fe, que entienden que su vida anterior está muerto, sepultado, que ellos entienden desde el principio que soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo delante de mí. Y hay testimonios, hermanos, aquí del poder de Dios.